Comenzamos el tema de hoy. Muchos de los que están acá ahora han estado con nosotros en Cochabamba, con Ima y con Herbert, y ya conocen sobre el código de conducta, conocen un poco sobre el estudio de integridad electoral, pero el resto, que es la mayoría, no. Entonces, ahora vamos a ver un poco ese tema, ¿ya? A ver, cuando escuchamos integridad electoral, a veces es un poco confuso. Entonces, lo que yo he querido es acá explicar un poquito a qué se refiere, porque nosotros estamos haciendo con Jubileo un estudio de integridad electoral al proceso de las elecciones generales de este año. Entonces, ¿qué se entiende por integridad electoral? A ver, dice, conjunto de estándares basados en principios, medidas y mecanismos democráticos para proteger las elecciones y que sean libres y justas. Estos mecanismos deben ser permitidos por el tribunal o por el organismo electoral. Esto es bien importante. Este estudio de la integridad electoral solo se puede hacer si hay un convenio, un acuerdo o el apoyo del organismo electoral, porque se basa en la entrega de información del organismo electoral para ser vigilada por la organización ciudadana que está llevando a cabo este estudio. Ahora, ustedes saben que si no tuviéramos al Tribunal Supremo en las condiciones que tenemos ahora, sería casi imposible hacer un estudio de integridad electoral. Acuérdense cómo era el anterior Tribunal Supremo, prácticamente hermético y muy autoritario, o a ratos imposible de definir hacia qué lado iba, y tampoco veíamos que tenía independencia. Hemos dudado mucho de su legalidad, de su equidad, de su transparencia. Entonces, en momentos en que un país tiene un tribunal supremo, un organismo electoral más bien, que no tiene apertura a la ciudadanía y que no tiene la suficiente legitimidad o cierta transparencia, es muy difícil llevar adelante un estudio de integridad electoral. La Fundación Jubileo ha trabajado desde enero de este año para conseguir esta apertura del Tribunal Supremo. Ustedes saben que los nuevos vocales han sido nombrados para dar certeza a la población en medio de un momento muy, muy crítico. Y lo bueno de este tribunal es que ha tenido la apertura, no solamente con Jubileo, sino con otras iniciativas de la ciudadanía para entregar información, para tener cierto nivel de transparencia y para poder ser criticado también, para aceptar las críticas. Vamos a explicarles después cómo estamos llevando adelante nuestro estudio. Pero entonces, eso quiere decir que los mecanismos para mantener e implementar la integridad deben ser permitidos por el organismo electoral. Estos mecanismos deben hacer posible el monitoreo de acciones de la administración electoral y deben asegurar la supervisión del proceso por cualquier sector de la población que quiera, sociedad civil, medios, observación internacional, y deben proporcionar la aplicación de las reglas y regulaciones a través de medios administrativos o legales. La integridad electoral, entonces, ¿qué significa? Es la supervisión del proceso electoral por parte de partidos políticos, medios de comunicación, la ciudadanía, observadores nacionales e internacionales, y esta observación es un mecanismo importante para la protección de la integridad electoral. La vigilancia ayuda a detectar y prevenir problemas. Nosotros desde enero, les decía, estamos vigilando, estamos dando alguna información al tribunal con nuestro seguimiento, como resultado de nuestro seguimiento, como alerta temprana, para que los del tribunal puedan corregir algunos procesos si es que tiene la apertura de hacerlo. Por supuesto, todas nuestras recomendaciones se quedan ahí, solamente en recomendaciones, y el tribunal es el que decide aceptar o no. Pero nosotros cumplimos con nuestro papel informando a la ciudadanía e informando al tribunal como alerta temprana. O sea, les estamos diciendo, está bien, señores, ustedes han hecho esta etapa del proceso, pero nosotros hemos detectado este problema.
Hasta ahí llega nuestro papel y son los del tribunal los que reaccionan o no. En nuestro caso hemos tenido buena aceptación de las recomendaciones y en algunos casos la reconducción de procesos. ¿Cuáles son los requisitos de la integridad electoral? Una serie de estándares basados en principios democráticos generalmente aceptados. Un marco legal que imponga un sistema de pesos y contrapesos en la estructura institucional. Mecanismos de protección firmemente afianzados, incluyendo la supervisión de la elección por observadores independientes, la sociedad civil y los medios de comunicación libres. Medidas de aplicación de la ley y una administración electoral justa, transparente y equitativa. Estos son los requisitos de la integridad electoral. Entonces nosotros, si queremos vigilar un proceso, debemos ver cómo vigilamos que se cumplan estos requisitos. Estábamos preguntándonos si existen estándares universales, y este es un tema complicado. Primero que no existe ahora una única metodología para la realización de estudios de integridad electoral. Las realidades de los países son muy distintas y es muy difícil dar una receta para hacer un estudio de este tipo. Nosotros hemos revisado y la verdad es que no hemos encontrado una metodología única. Entonces, nosotros nos hemos adecuado a algunas experiencias de otros países y hemos tratado de adecuarlas al contexto de Bolivia y a nuestras posibilidades. Entonces, ¿qué tienen que ver estos estándares? Primero que existen unos estándares internacionales de elecciones generales que tienen que ver con indicadores de transparencia, equidad, justicia y varios otros indicadores que hacen a la integridad de un proceso electoral. Estos estándares internacionales normalmente están enmarcados en acuerdos internacionales, en convenios, en cartas que firman países, y que de alguna manera a los países firmantes los regula. Pero también existen los estándares internacionales que tienen que ver con la legislación en realidad. ¿Cuáles son nuestros estándares? Primero, la Constitución Política del Estado, luego las leyes que se derivan en el ámbito electoral, específicamente la Ley 018 del régimen electoral, y la ley, la 018 es del órgano electoral plurinacional y la 026 del régimen electoral. Entonces, ese es nuestro marco legal, esos son nuestros estándares. Ahí nos dice la Constitución y estas leyes qué es lo que nosotros debemos hacer para conseguir un proceso electoral transparente, justo, equitativo. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que tenemos que encontrar una compatibilidad entre los estándares internacionales, porque Bolivia forma parte de varios acuerdos internacionales, de varios convenios, sin salirnos de los estándares nacionales, es decir, sin salirnos de nuestra legislación y de lo que establece la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, hemos encontrado una compatibilidad entre los acuerdos y convenios internacionales y la legislación nacional. Ahora, hemos visto también que nuestras elecciones deben ser evaluadas en un contexto para considerar qué contribuye y qué no contribuye al proceso. Por eso es que nosotros hemos decidido que nuestro estudio de integridad electoral se realice desde la convocatoria a elecciones el 6 de enero de este año, porque así estamos observando todo lo que sucede durante la etapa preelectoral y hemos visto que han sucedido un montón de cosas. Bueno, y además, en este caso, algo que es atípico, que es la presencia de la pandemia, que además ha ocasionado otro tipo de conflictos muy relacionados con lo electoral. Ustedes saben que todos los países estamos en una situación parecida por la pandemia, pero tenemos más problemas todavía los países que tenemos elecciones. En la tarde de hoy hemos visto en un curso internacional que tenemos que hay, pero más de 100 procesos electorales en todo el mundo y se han llevado a cabo y se están llevando a cabo. No es fácil, todos sabemos cómo el tribunal en este momento está tratando de sacar adelante el proceso, pero siempre tenemos
la idea desde Jubileo que un proceso electoral no solamente es responsabilidad del órgano electoral, sino de todos los ciudadanos, y que el contexto debe formar parte del análisis para entender qué ha pasado en este proceso y luego interpretarlo de acuerdo a nuestra metodología y dar un informe de integridad de este proceso al final. Eso sería cuando pase la segunda vuelta de este proceso. Bueno, y aquí está nuestro estudio de integridad electoral al proceso 2020, que está realizado en la etapa preelectoral. Nosotros estamos haciendo un trabajo desde la convocatoria a elecciones hasta el día de la elección. Ese es el tiempo que abarca el estudio de integridad electoral. Tenemos dos fuentes para hacer nuestro seguimiento. ¿Cómo conseguimos información? Ya les había dicho, en una especie de acuerdo con el órgano electoral que nos pasa la información para que nosotros la podamos analizar. Ahora bien, no toda la información nos pasa el órgano electoral, también nosotros conseguimos de otras fuentes porque hay temas que son seguramente muy delicados que el tribunal prefiere no compartirlos y nosotros, pero ¿qué hacemos para conseguir también la información que no nos da el tribunal? Tenemos dos fuentes de información. Una es este seguimiento a las actividades del tribunal y la otra forma de conseguir información es a través del seguimiento a medios de comunicación. Para esto les comento que Jubileo tiene una alianza con la Universidad Mayor de San Andrés, específicamente con el Observatorio de la Carrera de Ciencias Políticas. Ahí tenemos a un grupo de estudiantes y de catedráticos que hacen el seguimiento a medios de comunicación a nivel nacional y a nivel local en todo lo que se puede y nos dan la información cada semana. Con esa información, más la información que nos ha dado el tribunal, nosotros hacemos un análisis. Existe un equipo de análisis en Jubileo que sistematiza la información, la organiza y en función a unos indicadores de los cuales vamos a hablar más adelante, emitimos los resultados de ese seguimiento a través de unos reportes. Estos reportes son periódicos. Antes de la cuarentena nosotros los emitíamos de manera semanal. Desde que esto no se ha paralizado ni con la cuarentena, pero hemos espaciado los reportes y ahora los emitimos de manera quincenal. Estos reportes se dirigen a la ciudadanía en un formato muy fácil, algunos lo conocen ya de acá del grupo. Tratamos de poner en un formato de infografía toda la información que hemos encontrado para mostrar a la ciudadanía. ¿Cuál es el motivo de dar estos reportes a la ciudadanía? Es que nosotros tenemos como objetivo el formar una ciudadanía activa, una ciudadanía que esté enterada de lo que pasa y se involucre y pueda reaccionar. Normalmente la población está acostumbrada a que todo le solucione las autoridades, ¿no es cierto? A exigir, en este caso, exigir que el proceso, por ejemplo, y que todo lo que deba hacerse en bien de la población en medio de la pandemia, lo haga solo el tribunal o lo haga solo la autoridad. Ese tema, según nuestro punto de vista, tiene que ser compartido. La responsabilidad debe ser compartida y el compromiso también. Por eso es que este es uno de los caminos que nosotros hemos visto conveniente para llegar a la ciudadanía e informarla, involucrarla en todo este acontecer para que sepa y pueda involucrarse en el proceso y ser parte de esto. Pero también los reportes se dirigen al Tribunal Supremo Electoral, específicamente a Presidencia, en un acuerdo a que el presidente del tribunal difunde esto a los 9 tribunales electorales departamentales. La información le llega al tribunal no en un mismo formato, no igual que los reportes, que tienen una información presentada de manera más simple, sino como un documento oficial de Jubileo al órgano electoral. En ese documento se explica toda la información recolectada, está la metodología, la explicación y de cómo se ha llegado a obtener los estándares que nosotros estamos observando en cada uno de los reportes. En algunos reportes hemos observado la calidad de la transparencia, en otros la legalidad de la actuación del tribunal, en otros hemos observado la eficiencia.
en otros hemos observado la independencia, de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando el calendario electoral. Hemos tenido un calendario paralizado el 26 de marzo y a partir de ahí nosotros hemos seguido haciendo los reportes, pero ya más enfocados a las consecuencias que ha traído la pandemia. Ahora va a reactivarse el calendario y vamos a volver a adecuarnos un poco a los temas que van apareciendo de acuerdo al nuevo calendario electoral. Entonces, ¿dónde estamos con este curso? El estudio de integridad también tiene que ver con el seguimiento a procesos, hemos dicho, en la etapa preelectoral. Entonces, en la etapa preelectoral están estas tres áreas que les hemos mostrado inicialmente para que hagan sus proyectos. Está el seguimiento a la capacitación de jurados, está el seguimiento a los simulacros del DIREPRE y el seguimiento al padrón electoral. Todo eso es parte de la etapa preelectoral. Ya para la jornada electoral nosotros tenemos otra metodología y esta metodología no es un trabajo de integridad electoral, sino más bien es de observación ciudadana no partidaria. Bueno, ahora les hablaba de que, vamos a ver, en 2012, ustedes van a ver acá, muchas naciones se pusieron de acuerdo para celebrar un convenio, más bien una declaración de principios globales para la observación y monitoreo no partidario realizado por organizaciones ciudadanas. En esta declaración que fue firmada 2012 en las Naciones Unidas, estaba una organización boliviana que es Bolivia Transparente. En ese momento, Bolivia Transparente trabajaba en este tema y es la única organización boliviana que suscribió esta declaración. Nuestra intención ahora con Jubileo, con el programa que tenemos, es también suscribir en una próxima edición de esta declaración o ver cómo nos incluimos en esta, ¿ya? Porque todos los principios que sostiene esta declaración son los que estamos asumiendo nosotros para nuestro trabajo. Esto es bastante largo, lo tienen ustedes en la plataforma. Me gustaría que lo lean, que lo revisen, porque de aquí ha salido nuestro código de conducta y vamos a ir revisando un poquito más adelante. Aquí se explica todo lo que significa la participación ciudadana, el derecho que tienen los ciudadanos de trabajar por unas elecciones democráticas y auténticas, la vigilancia independiente y no partidaria de los procesos electorales. Ustedes saben que una de las características más importantes de esto, de la observación ciudadana, es que no es partidaria. Y por eso mismo ha tenido durante mucho tiempo la dificultad de conseguir recursos financieros de los donantes. Ahora, con lo que pasó el año pasado, con lo que sucedió en 2019, la comunidad internacional ha volcado su mirada a Bolivia y ahora sí hemos podido conseguir algunos recursos para trabajar en observación ciudadana nacional. Y con lo que sucede ahora con la pandemia, es muy probable que la observación ciudadana doméstica, que también se llama, sea muy importante para la observación internacional, porque no sabemos en realidad si van a poder desplazar a sus observadores a Bolivia, no sabemos cómo estará la pandemia en ese momento. En todo caso, vamos a ser nosotros los que principalmente vamos a estar vigilando cómo se lleva a cabo la elección del 6 de septiembre y emitiendo un informe, al igual que una observación internacional cuando pasen las elecciones. Y nuestro objetivo es trascender a este proceso electoral y quedarnos como una institución nacional estable que se dedique a observar y a hacer estudios de integridad electoral de aquí en adelante a los procesos electorales. Esta alianza que vamos a conformar se va a llamar Observación Ciudadana de la Democracia, que la denominamos OCDE Bolivia. Entonces, esto me gustaría que ustedes, ya que lo tienen en la plataforma, lo revisen, porque seguramente van a tener un cuestionario de esto. Es sumamente importante, ya, es bastante largo para verlo aquí, pero es un documento que deben revisar.
Ahora, quiero mostrarles otro ejemplo. Por ejemplo, ustedes saben lo que es IDEA Internacional. Es un organismo internacional. No es tan grande, pero está muy especializado en el tema electoral. Si nosotros revisamos un poco su código, también está basado en la Declaración de Principios. Y si ustedes ven, aquí lo podemos revisar, no es tan largo. Hay cosas importantes que quiero mencionarles. Por ejemplo, está el respeto a la legislación interna del país anfitrión. Se van a dar cuenta que el Código de Conducta de IDEA Internacional se refiere casi en todo a la observación internacional. No hemos visto hasta ahora en Bolivia una organización dedicada a hacer observación ciudadana y digamos que somos los pioneros en este tema. Y entonces estamos construyendo nuestro código en base a lo que existe de legislación, de observación internacional, de acuerdo a lo que vamos necesitando, de acuerdo al contexto. Dice, respeto a la legislación interna del país anfitrión, reglas del organismo de administración electoral y de la misión de observación. No interferencia en la jurisdicción o asuntos internos del país anfitrión. Evitar la promulgación de resultados electorales sin la autorización del organismo de administración electoral. Imparcialidad y actuación de una manera no tendenciosa. No expresar un punto de vista sobre cualquier tema susceptible de convertirse en un problema en la elección. Revelar las relaciones que puedan llevarnos a un conflicto de intereses con las actividades efectuadas como observadores o como valoradores de la elección. No participar en ninguna actividad no autorizada que pueda llevarnos a la percepción de un conflicto de intereses con las funciones de observador. No aceptar ningún regalo a favor de los partidos políticos, organizaciones o personas involucradas en el proceso electoral. No vestir, portar o desplegar algún símbolo o color partidista o de naturaleza partidista. No portar armas, actuar de acuerdo a los intereses del órgano responsable de la organización. Un comportamiento intachable, juicios sanos y los más altos niveles de discreción personal. Trabajar en armonía con otros observadores y supervisores, no emitir declaraciones públicas y no autorizadas, obedecer las reglas relacionadas con las restricciones para la toma de fotografías. Les he leído esto porque nosotros estamos tomando varios de estos puntos. Ya, como digo, los muchachos que estaban antes de la cuarentena con nosotros conocen que es muy importante, primero, no tener ninguna militancia política. Aquí tenemos 71 muchachos y suponemos que ninguno tiene una militancia activa. Esto no quiere decir que ustedes no tengan simpatía por algún u otro partido, eso es muy personal y tienen todo el derecho de hacerlo. Sin embargo, no pueden estar activos porque no podrían formar parte de nuestro equipo de observación nacional. ¿Ya? Ese es el primer requisito que no solo lo pedimos nosotros, sino que lo pide el Tribunal Supremo. Nosotros tenemos que enviar una lista de los que están en este grupo y tendremos que revisar en el formulario digital que tenemos en la página web del tribunal para ver que realmente no tengan militancia política. Ese es el primer requisito. Si uno de ustedes tuviera militancia política activa, es decir, si estuviera inscrito en uno de los partidos políticos, no podría permanecer en este grupo de observación. Luego, es muy importante el hecho de no hacer ningún tipo de declaraciones sobre lo que nosotros estamos viendo en este curso. Toda la información que se maneja en este curso es de uso interno. No se permiten declaraciones ni a medios de comunicación, tampoco se permite sacar selfies diciendo que uno es observador o poniendo en sus redes sociales personales comentarios o divulgar acciones que se hacen en este curso. Esto es parte del código de conducta. Eso es lo que hemos tomado de este código de IDEA Internacional y ahora vamos a revisar el código de conducta de los observadores de la Alianza OCDE Bolivia, que son ustedes. Nos referimos siempre a la Declaración de los Principios Globales que pretendemos integrar próximamente y para ver que hemos tomado muchos postulados de ahí.
Entonces decimos que las instituciones parte de la Alianza OCDE Bolivia, aquí hago un paréntesis, la Alianza OCDE Bolivia pretende estar constituida por más de 30 organizaciones de todo Bolivia, partiendo de las organizaciones de la Ruta de la Democracia y ampliando a nuestros aliados. Este es un proceso en el que ya ya hemos iniciado el trabajo del registro de esta alianza y esperamos concluir el registro ante el Tribunal Supremo en el siguiente mes. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos unos principios de la observación ciudadana no partidaria. Y esto sí se los voy a leer porque necesitan saber sobre qué reglas deben moverse. Evaluación imparcial e independiente. La observación y el monitoreo de la OCDE Bolivia se desarrollará con estándares éticos de imparcialidad y eficiencia, basadas en metodologías propias que incorporen las buenas prácticas de las instituciones que la conforman. Nosotros hemos recogido experiencias de varias instituciones y de la misma Fundación Jubileo, especialmente del último proceso, para incluirlas en este código. Asimismo, busca aumentar la integridad electoral, dificultando y descubriendo irregularidades con el fin de mitigar las posibles dificultades que pudieron presentarse para finalmente ofrecer recomendaciones para el mejoramiento de los procesos electorales y políticos. Esta información cualitativa, si bien estará a disposición de quienes llevan adelante el proceso electoral, también serán insumos importantes para el trabajo de pedagogía electoral y en procesos de voto informado que las diferentes instituciones, parte de la alianza y redes o de manera independiente, quieran incluir en la información que brinden a la sociedad. La idea es llegar con información, análisis crítico y constructivo al ciudadano y ciudadana que espera elecciones transparentes y limpias para fortalecer institucionalmente al organismo electoral. Este tema es muy importante, el de la no interferencia en el proceso electoral. Si bien nosotros vamos a estar presentes allá donde se pueda, con estas circunstancias de la pandemia, no sabemos exactamente dónde podremos estar de manera presencial, nuestro papel debe ser simplemente el de observar y el de registrar. Si nosotros logramos estar, por ejemplo, en la observación a los simulacros del DIREPRE, si logramos estar de manera presencial, nuestro trabajo es registrar la información en los formatos que tenemos. No podemos interferir, aunque veamos problemas y sepamos que sí se puede solucionar, no podemos interferir. No podemos interferir en el trabajo de los funcionarios electorales y no podemos interferir en el trabajo de otros observadores. La observación y monitoreo de la Alianza OCDE Bolivia, en cooperación con los órganos de gestión electoral, otras autoridades del Estado y otros actores interesados en el proceso, debe realizarse sin obstaculizar los procesos o a los funcionarios electorales, los contendientes o los votantes. Para eso, se establece una alianza con el Tribunal Supremo Electoral y con otros actores interesados en el proceso para buscar, recibir o difundir información y ofrecer recomendaciones para mejorar los procesos electorales y políticos. Si aquí se presentara, por cualquier razón, alguna interferencia, nosotros perderíamos el acceso a la información y nuestro convenio con el Tribunal Supremo se vería en problemas. Por eso es que es tan importante diferenciar nuestros roles y saber hasta dónde podemos llegar con la observación. Nosotros solamente anotamos lo que vemos. Estas acciones y acuerdos trascienden más allá de las elecciones nacionales o subnacionales y pretenden ser un ejercicio ciudadano permanente en los diferentes procesos electorales, contribuyendo a la participación ciudadana en sus diferentes formas de toma de decisiones amparadas por la normativa electoral vigente. Ahora, ¿cuáles son nuestras áreas de relevancia para la observación? De acuerdo a la legislación electoral nacional y a lo sucedido durante el pasado proceso electoral, estas son las áreas que nosotros consideramos relevantes. Ordenamiento jurídico nacional. Esto se refiere especialmente a la reglamentación específica que saca el Tribunal para la elección. Tenemos un reglamento 2020 de las elecciones
que ahora seguramente en algunos puntos va a ser adecuado por efectos de la pandemia. Seguramente va a ser adecuado el reglamento de campaña política, que ya nos han dado algunos indicios de eso, y también debería ser revisado el reglamento del acompañamiento electoral, es decir, el reglamento que se refiere a la presencia de misiones de observación nacional o internacional en las elecciones. Luego está el tema de administración electoral, inscripción de votantes, de partidos políticos, capacitación a funcionarios electorales, que es lo que estamos trabajando ahora, capacitación al votante. Jubileo también se está ocupando de ver de qué manera el tribunal está actuando con equidad, haciendo que la capacitación y orientación al votante llegue también a las zonas alejadas, especialmente a las circunscripciones especiales. La campaña electoral, medios de comunicación, participación electoral. Esto tiene que ver con la participación principalmente de la mujer, jóvenes y poblaciones indígenas. Encuestas electorales para que no suceda lo que sucedió en el pasado proceso electoral, cuando no se permitió difundir los resultados a jubileo, porque no, seguramente el tribunal anterior sospechaba que no le beneficiaba al partido de gobierno. Vigilar la jornada electoral, la transmisión rápida de resultados, que ahora se llama DIREPRE, que es en lo que estamos. La propaganda electoral y medios de comunicación. Hemos visto que, a pesar de que hay una reglamentación que indica espacios máximos de difusión en los medios de comunicación de parte de los partidos políticos, no se cumplieron legalmente en los anteriores procesos. Si bien el tribunal anterior afirmó que había hecho el seguimiento y que tenía la información, nunca aplicó la ley. Esto tiene mucho que ver también con el tema de la justicia electoral. Y finalmente, reclamaciones y recursos. Entonces, nuestro estudio de integridad electoral y nuestras acciones de observación durante la jornada electoral están diseñadas en base a estas áreas de observación y seguimiento. Ahora bien, ya de manera específica, ¿cuáles son los modos de conducta que nosotros esperamos que tengan nuestros observadores? Mantener una estricta imparcialidad política. A eso me refería cuando ustedes tienen que demostrar que no son militantes activos de ningún partido político. Permaneciendo políticamente neutral en todas las actividades concernientes al proceso, absteniéndose de expresar públicamente preferencias a favor o en contra de cualquier candidato, partido político, movimiento u otra asociación que aspira a una función pública, o de los partidarios de las distintas posiciones en los referendos. Y rechazando todos los favores ofrecidos o amenazas emitidas por cualquiera de los contendientes políticos o sus agentes. Trabajar independientemente del gobierno en apoyo de un proceso electoral democrático y auténtico, sin consideración de quién gane o pierda, y empleando las buenas prácticas, metodologías y técnicas más adecuadas, de acuerdo con principios no partidarios, para las condiciones nacionales, a fin de observar y monitorear los varios elementos del proceso a lo largo de todo el ciclo electoral y dentro del contexto político relacionado, o para aplicar mejores prácticas, metodologías y técnicas o elementos específicos del proceso. Mantener una estricta adhesión al principio de la no violencia. Apelar a que todos los involucrados en el proceso electoral hagan lo mismo y a que tomen cualquier acción práctica posible para reducir el potencial de violencia relacionado con las elecciones. Respetar la Constitución, leyes y regulaciones del país y las obligaciones internacionales consistentes con la realización de elecciones democráticas, promover el respeto por los derechos electorales y apelar a que otros involucrados hagan lo mismo. Respetar el papel imparcial de las autoridades electorales en todos los niveles y en ningún momento interferir en forma ilegítima o inapropiada en la administración de las elecciones. Ustedes, para que tengan una idea, si nosotros viéramos que en un taller de capacitación a jurados no se está dando la información correcta, se está manipulando hacia cierta tendencia, o se está omitiendo información, o no se está resolviendo las dudas de los participantes,
o vemos que, por ejemplo, en el tema de las actas no se da la explicación que corresponde, no podemos interferir. Simplemente en nuestro formato, que lo vamos a revisar con calma, nosotros anotamos lo que vemos y luego sacamos nuestras conclusiones. Cooperar diligentemente con los funcionarios electorales imparciales y seguir las instrucciones legítimas de los mismos o de otras autoridades apropiadas relativas a la protección de la integridad electoral. Ayudar a salvaguardar los derechos de los votantes y posibles votantes de ejercer su decisión electoral libremente y sin discriminación. Restricciones no razonables, interferencia o intimidación, lo que incluye la promoción del respeto por el voto secreto, el derecho de las personas, incluyendo mujeres jóvenes indígenas, miembros de minorías nacionales, personas con discapacidades y otras poblaciones marginadas, en condiciones de registrarse a votar, de decidir en lenguas que comprendan información suficiente y exacta a fin de elegir de manera informada entre los diferentes contendientes políticos y de involucrarse en otros aspectos del proceso electoral. Cabe recalcar que en este seguimiento que vamos a hacer a la capacitación de jurados, aquellos que estemos de alguna manera observando esta capacitación en la zona rural, tenemos que, además de todos los aspectos técnicos de la capacitación, observar si es que se está cumpliendo el tema de hacer la capacitación en el idioma de la mayoría de los pobladores. Además, eso también tenemos que vigilarlo en cuanto a las poblaciones discapacitadas y en cuanto a la resolución de dudas de las poblaciones indígenas, ¿ya? Ayudar a salvaguardar con estricta imparcialidad el derecho de la y los contendientes políticos a ser elegidos sin discriminación apropiada u otras restricciones irrazonables de su capacidad para recibir reconocimiento legal o para cumplir otros requerimientos para ser incluidos en las papeletas de votación, de hacer campaña libremente para conseguir el apoyo del electorado, de comunicar su mensaje político a la población o de ejercer sus derechos de asociación, de asamblea y movimiento, de monitorear todos los elementos del proceso y de buscar remedios efectivos, así como también su derecho a la seguridad personal. Cooperar estrechamente con otros observadores y monitores electorales de organizaciones ciudadanas no partidarias que suscriben la Declaración de Principios Globales para la Observación y Monitoreo No Partidario de Elecciones, realizado por organizaciones ciudadanas, y cooperar con misiones internacionales de observación electoral. Informar de manera imparcial, exacta y oportuna todas las observaciones y hallazgos positivos y negativos. Este es un tema también muy importante. Ustedes al anotar la información que deban registrar en los formatos, siempre deben tratar de ser imparciales, exactos. No nos sirven las opiniones. Si bien hay un espacio para opiniones o comentarios, esos deben ir en ese espacio dedicado a ese texto. Pero la observación que realicen debe ser exacta, oportuna e imparcial, ¿ya? Con suficiente documentación. Este es otro tema con el que hemos chocado al inicio del seguimiento. A veces no hemos logrado la documentación que avale lo que estamos afirmando. Todo lo que decimos debe tener un respaldo. Y el respaldo no puede ser una fuente off the record, es decir, una fuente que no se la puede identificar. El respaldo siempre debe ser capaz de ser comprobado, de volver al origen y saber que esa es una información confiable. Con suficiente documentación de todos los problemas que permita la verificación de los eventos y con suficiente documentación de los aspectos positivos del proceso a fin de proveer una imagen completa y exacta de lo que sucedió. Y finalmente, proporcionar capacitación suficiente y de alta calidad para todos los observadores y monitores para permitirles comprender este código de conducta, firmar el compromiso que lo acompaña con plena comprensión de su significado y proveer informes que cumplan los estándares de este código de conducta. Si ustedes ven y comparan, este es un curso mucho más completo que el que hicimos de manera presencial en Cochabamba en febrero, justamente por este tema.
Las exigencias ahora son mayores en medio de la pandemia y el papel de jubileo es ahora más grande en el contexto y necesitamos responder a las exigencias. Entonces, se espera mucho realmente del trabajo de ustedes. Es una situación complicada, pero estamos tratando de capacitarlos de la mejor manera posible y de contar con su compromiso, responsabilidad, seriedad, imparcialidad, y debemos confiar en ustedes, en otras palabras, para la recolección de la información, porque el informe que hagamos al final del proceso va a estar basado en lo que ustedes nos digan. Si nosotros confiamos en ustedes, quiere decir que los datos que nos estamos poniendo en manos de ustedes para la confianza de los datos que nos entreguen. Entonces, quiero recordarles que vamos a tener que firmar un compromiso que obviamente va a estar basado en este código de conducta para poder realmente estar seguros de que ustedes nos están entregando una información exacta, imparcial, oportuna en los términos que he explicado de acuerdo a este documento y poder hacer un informe confiable y presentarlo junto con los informes de la observación internacional. Si alguien tiene un comentario sobre esto, Sí, Sandra, yo tengo una duda. adelante. En el parágrafo de cooperar a otros observadores internacionales o nacionales, podemos pasarles información que nosotros hayamos identificado, tal vez aspectos positivos, negativos, facilitarles el trabajo. Siempre en coordinación con nosotros, ¿ya? Perfecto. Y para verificarlo, la documentación, sacamos una foto al acta o pedimos una copia. Exacto. Todos esos temas que estás mencionando los vamos a ver el lunes, en nuestra clase del lunes. Ah, Ahí perfecto. vamos a explicar primero cómo funciona nuestro análisis de la información con relación a los indicadores que estamos manejando. Porque de esa explicación ustedes van a entender por qué nosotros tenemos los formatos organizados en los temas. Acuérdense que los temas salen de la recomendación de la Organización de Estados Americanos, de las recomendaciones de la Unión Europea y de la misma Fundación Jubileo. Esos temas han sido organizados en función a indicadores y todo eso se ha sistematizado y se lo ha colocado en unos formatos de observación. Eso lo vamos a ver con detalle el lunes, pero nosotros queremos que ustedes ya piensen por eso sobre qué van a trabajar, queremos recuperar su experiencia y completar nuestros formatos de observación con lo que ustedes nos puedan aportar. Entre las reglas, tú mencionabas si nosotros podemos dar información a otra observación. Sí podemos, pero hay que evaluar cada caso y no lo pueden hacer de manera autónoma, siempre deben recurrir. Ya nosotros vamos a organizar nuestro seguimiento de manera que tengamos un celular, un grupo de WhatsApp, siempre conectado y si ustedes reciben el requerimiento de algún otro observador, consultan, vemos qué tipo de información están necesitando y si pueden compartirla sin comprometer nuestro trabajo, lo haremos, porque es muy importante la colaboración entre observación ciudadana, pero también es importante la colaboración con la observación internacional. Ya hemos recibido algunas solicitudes de apoyo de la observación internacional, porque como les decía hace un momento, no sabemos si ellos van a poder desplegar esos contingentes tan grandes de observadores ahora, tal vez no. Entonces, nuestra información puede ser requerida, pero para eso deberemos tener claras las condiciones, una especie de convenio, arreglo, acuerdo que nos permite hacer este intercambio de información. ¿Alguna otra Gracias, Sandra. consulta? No hay por qué. ¿Alguna otra consulta? Sí, Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas Hola, noches a todos. ¿cómo estás? Tenía una consulta. En el caso de que, digamos, por ejemplo, se esté realizando la observación a una capacitación de forma presencial y se vean, como tú dices, algunas fallas,
algunas cosas que se están haciendo mal y hay personas que nos reprochan esas cosas, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Porque lo he visto, por ejemplo, en alguna noticia, no me acuerdo en qué momento, pero que a los observadores les decían, ustedes, ¿qué están haciendo aquí? Se supone que han venido a hacer algo, se supone que están tratando de mejorar las cosas en las elecciones. Si pasaría algo similar, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? A ver, yo les paso la pregunta a todos ustedes. En base a lo que hemos revisado ahora, yo estoy segura que ustedes mismos tienen la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién se anima a decir? Que nosotros, bueno, yo de mi parte, solo tenemos que anotar lo que vemos, entonces esa es nuestra misión, como el cacho. Se anota lo que se ve y no podemos tomar ninguna decisión en ese momento, solo podemos dar ese informe que se va a dar luego a jubileo y luego ellos verán de qué día darlos al Tribunal Supremo. A ver, ¿quién más? Hay dos participantes que levantaron la mano. ¿Quiénes son? Hola. Sí, adelante. Bueno, yo primero sonreiría porque la buena actitud como hace que un poquito se aplaque la ira o la indignación con la que las personas tratan de, o su frustración, digamos, ¿no? Y le podría decir que voy a reportar todo lo que estamos viendo, ¿no? Ya para que se siente tranquila. Tampoco, es que ignorarle o no decir nada también puede ser algo contraproducente en ese momento para manejar la tensión, pero simplemente limitar a decir, vamos a informar todo lo que está pasando. Y creo que ¿Ya? eso sería una buena salida, no sé qué dicen los demás. Ok. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, buenas noches. Yo creo que tratar de explicarle, ¿no?, a esa persona de la manera más educada cuál es nuestro papel. Estamos para observar y anotar que nuestro papel no está interferir u opinar o meternos por más información que tengamos que sepamos que sea erróneo o que sea bueno o malo. Explicarle que al meternos en la situación estamos dañando nuestro trabajo, no solo de nosotros, sino de todos los observadores. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sandra, Sí. perdón, me olvidaba. Es muy importante como usar el lenguaje positivo en manejar, cuando se maneja personas que están como haciendo algún reclamo, ¿no? No decirle no puedo intervenir, sino decirle voy a reportar. Digamos. Al decirle no puedo, la persona se predispone a estar inconforme con la respuesta que yo le he dado. Pero si yo le digo que voy a hacer algo, aunque le estoy diciendo lo mismo, pero en un lenguaje positivo, eso hace que la tensión baje. Excelente. Daniel, ¿qué opinas? Bien, buenas noches a todos. Nos sucedió a nosotros aquí en el Tribunal Electoral del Beni, ¿no? Lo que sucedió es que en algún momento nosotros habíamos reportado que el TED no nos había pasado información y la presidenta nos lo dijo en una reunión que tuvimos, que por qué nosotros no estábamos reportando toda la información del TED. Sin embargo, le explicamos obviamente nuestro rol como observadores y le dijimos que lo mismo que han dicho ya los compañeros, ¿no? Que no es interferir en el trabajo del tribunal, simplemente es registrar aquello que nosotros estamos observando en cuanto a las actividades, acciones que va realizando el TED frente al proceso electoral, ¿no? Creo que ese es el camino, ya nos han explicado y nos han hecho dejar claro la idea de que nosotros como observadores el único rol que tenemos es eso, ¿no? Es observar y registrar. Muy bien, todos los que han comentado están en lo cierto. Ahora sumemos todo. Hay una cosa que ha dicho la compañera, no sé el nombre, una de ellas. La cosa es aceptar la reacción de la persona y responder con educación, con amabilidad y explicar. Si uno explica, la gente va a entender. Obviamente la idea no es quedarse callados y ser una pared ahí. No, es decir, sí entendemos, pero nosotros estamos aquí como observadores y nuestro trabajo es registrar, no podemos interferir. Nosotros tenemos un código de conducta firmado
que nos limita las acciones en este momento y que debe adecuarse a lo que está establecido. Una explicación que ya la podemos revisar, mejorar. La idea es mostrarles cuál es nuestro papel. El principio de no interferencia es uno de los a los que debemos acudir siempre, pero obviamente con la amabilidad necesaria. Y hay algo muy importante, no expresar la preferencia por ninguno de los dos lados si es que hay una confrontación. Eso es básico, porque cualquier cosa, cualquier preferencia que se demuestre puede ser utilizada por los medios de comunicación, puede ser malinterpretada, puede ser al final un perjuicio para nuestro trabajo y recaer en todo el esfuerzo que hemos hecho y debilitarlo o quitarle legitimidad. Entonces, es muy importante que ustedes lean este código de conducta, lo entiendan bien, preparen una respuesta acorde a lo que están aquí. Ustedes son jóvenes profesionales, tienen toda la capacidad. Yo tengo una muy buena experiencia con los 18 chicos que han trabajado antes de la cuarentena, lo han hecho muy bien, hemos tenido problemas, es verdad, pero los han sabido sobrellevar todos y realmente no hay ninguna queja con ninguno de los muchachos. Entonces, creo que todos van a poder hacer un buen papel, siempre en el marco del respeto, consideración y en las reglas que aquí se expresan, ¿ya? ¿Algún comentario más? Buenas noches, licenciada Sandra, licenciada Ima, compañeros, buenas noches. Sí, no, bueno, más allá de redundar más, creo que en lo que más que todo es por educación siempre hay que ser respeto. Y creo que también hay que ser a veces como observadores firmes, ¿no? Porque no hay que olvidar también que en algún momento, tanto jurados electorales como notarios electorales y coordinadores de distrito, de alguna manera tratan de socapar para evitar tener observaciones en sus actas, tener observaciones con los superiores, etcétera. Pero por lo menos en mi experiencia, yo también he sabido tener criterios muy firmes y fuertes. Por ejemplo, cuando un jurado electoral no me quiere dar información o no me permite, por ejemplo, sacar algunas fotos, etcétera, etcétera, se recurre inmediatamente a su superior. Y cuando un notario no quiere, porque hay muchas veces que desconocen la normativa, porque tienen muy poca capacitación, se recurre al coordinador, evidentemente, y a veces eso está en un marco más que todo de comprensión de la norma, ¿no? También utilizar esa norma como Padre Nuestro es esencial, más allá a veces del respeto, porque yo también le comento, a veces con mucho respeto también se piden las cosas y con mucho respeto también no te las dan. Entonces, creo que basarse también en la solidez legal que el derecho de publicidad, el principio de publicidad, de transparencia nos permite, porque al final y al cabo también es un derecho y hay que hacerlo valer, está creo que dentro de nuestras potestades, no para entorpecer, pero sí para ser firmes, para recolectar la información que necesitamos, ¿no? Gracias. Sí, José Manuel, tienes mucha razón. Por eso es que nosotros hemos empezado el curso con esta mirada de Carlos Cordero. Ha sido bien amplia su presentación en cuanto al aspecto de la legislación. Ustedes tienen que saber, pero al pie de la letra, especialmente la Ley 026 de régimen electoral. Y por supuesto también para ver las funciones de los funcionarios, las atribuciones de los funcionarios más bien, la Ley 018. No basta con que ustedes estén en el curso y se lancen a hacer el seguimiento. Ustedes tienen que estar seguros de hasta dónde llega la atribución de un notario, de un jurado. No pueden equivocarse. Ustedes tienen que ser en realidad los que puedan más bien dar ese sustento en caso de algún problema. Pueden ustedes conversar, pueden responder alguna pregunta siempre que no comprometan la información que están registrando, pero si alguien les pregunta algo sobre la ley o algo que no tenga que ver con lo que estamos observando, por supuesto que lo pueden hacer, pueden comentar, pero para eso tienen que conocer la legislación. Si ustedes están seguros, como José Manuel dice, entonces sí uno puede ser firme en lo que responde. Sería terrible que busquen orientación en ustedes sobre algún aspecto legal y ustedes no tengan la información. Eso sería terrible. Entonces es importante que todos los materiales que estamos dejando en la plataforma en este curso,
los vayan viendo, los conozcan, háganse unos resúmenes. Bueno, ahí tenemos los trabajos. Por eso es que IMA pone los trabajos para que ustedes aclaren ideas, hagan resúmenes, hagan fichas, no sé, lo que ustedes necesitan, pero ustedes deben manejar muy bien estas dos leyes que les he comentado, volver a ver lo que Carlos Cordero nos ha explicado y actuar en el marco de este código de conducta. Por ejemplo, a ver, yo les voy a pedir que en un minuto nos pongamos en una de las áreas que hemos hablado al principio para que hagan sus proyectos. ¿Qué sucedería si nosotros, a ver, por ejemplo, estamos en la observación del primer simulacro del DIREPRE y nosotros vemos que ahí hay un problema e incluso que hay una discusión entre dos personas? Para mí como observadora en este caso, si sucedería, digamos, que hay problemas, ¿no? Ya sea, digamos, en la capacitación que exista a los jurados, ¿no? Entonces, para mí como observadora, ¿no? Tendría, bueno, pararme y observar, digamos, y porque sabe que hay veces la gente, ¿y usted qué opina? ¿No? Siempre dice, o ¿por qué usted no habla? Digamos, ¿no? Entonces, no, hay que ver, digamos, de la manera más factible que se calmen las aguas, ¿no? Porque tampoco no podemos entrar nosotros también en el ring, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es actuar con educación y más que todo siempre, como ustedes nos vienen recalcando siempre, de la ética, ¿no? Que es algo muy importante que tenemos que tener nosotros como observadores, ¿no? Bueno, de alguna manera, como decía la compañera también, hay que decirle, mire, hay que buscar soluciones, no podemos estar, digamos, no, yo también no puedo estar peleando en un lado, en el otro, en el bando, no, sino anotar lo que está sucediendo, informar pues a ustedes que son las máximas autoridades, ¿no? De jubileo, ¿no? Porque muchas veces, digamos, por ejemplo, como decía el compañero, se molesta, dice, ¿y qué está notando usted? O ¿por qué, digamos, no? Siempre de alguna manera, ¿no? Porque cuando yo iba, por ejemplo, a la corte aquí electoral, quería recibir, ¿no? Saben lo que hemos tenido que peregrinar anteriormente como observadores, ¿no? Y siempre nos ponían trabas, ¿no? Entonces, no, que por qué, que aquí, no, siempre, digamos, no querían dar dar la información, entonces para nosotros era un poco dificultoso porque había tanta susceptibilidad, ¿no? Y como también nosotros recién empezamos como jubileo, ¿no? Hacer el seguimiento, ¿no? Y que todo sea pues transparente, porque ese es uno de los objetivos que tiene jubileo, ¿no? Entonces, y como que ya poco a poco aquí en la corte ya fueron ellos ya, ¿no? Captando, y justo cayó esto de la pandemia, ya como que ya se quedó todo paralizado, pero te digo que hay susceptibilidad totalmente, ¿no? Y existen este tipo de problemas. Mayormente nosotros que estamos como observadores vamos a mirar todas estas cosas, ¿no? Entonces, para mí, que yo esté en un problema así, digamos, ¿no? Tampoco no estoy, digamos, para estar dando información para acá ni para acá, sino observar y decirles, ¿no? Que hay que buscar la viabilidad, ¿no? Ser flexible, tampoco no puedo, digamos, pelearme con la gente, anotar, ¿sabe qué? Se pelearon, pues no, yo tengo que ver por qué surgió el problema, ¿no? Entonces, y informar a mis superiores y explicarles, ¿no? A las personas que yo no estoy, digamos, para solucionar el problema, ¿no? Sino para escuchar y orientarles, porque eso es lo que podemos hacer, ¿no? Para mí, mi concepto es eso, digamos, orientar a las personas si tienen este tipo de problema, que las aguas se calmen, ¿no? Porque no podemos llegar a una discusión, ¿no? Sin poder dar solución. Esa sería mi respuesta. Bueno, en realidad, si ustedes se encuentran en medio de una situación así, tiene que primar el sentido común, ¿no es cierto? No es que dejamos de ser personas por ser observadores, pero no comprometer nuestro trabajo. Y hay un tema que yo quiero recalcarles, que a veces es bien importante anotar ciertas cosas que puede ser que no estén en los formatos de observación. Es imposible poner todo o prever todo lo que va a suceder en el proceso en un formato de observación. Por eso es que estamos también tomando en cuenta para este seguimiento que ustedes tengan un cuaderno de campo. Y en el cuaderno de campo ustedes van a anotar todo lo que puedan que no esté comprendido en las preguntas del formato de recolección de información. O puede ser que forme parte del formato, pero que según ustedes requiera mayor ampliación y ustedes consideran que eso debe quedar registrado. Entonces, hay temas que van a poder ser anotados en los formatos con un sí o con un no. Hay un espacio, ya lo vamos a revisar, para poner
una información complementaria o el documento de respaldo o una fotografía. Pero también va a haber esta vez un cuaderno de campo donde puedan poner cosas que no estén o impresiones suyas que ustedes creen que es necesario guardarlas. Después haremos el análisis de toda la información y sacaremos las conclusiones. No podemos prever lo que va a pasar y ahora en este momento es todavía más difícil prever lo que va a suceder. No sé cuántos de nosotros estaremos en la observación, en el seguimiento virtual a los talleres de capacitación, porque estamos solicitando el acceso remoto a esos talleres. Y ahí veremos todo lo que hemos visto el otro día, ¿no? Todos los aspectos técnicos que deben realizar los jurados, pero también veremos el trato a los jurados, veremos la aplicación de más bien la metodología utilizada, el tiempo que le dan a la práctica, pero también veremos el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Ahora es mucho más lo que tenemos que observar. Eso con respecto a la capacitación virtual. Algunos estaremos de manera presencial si es que se animan. Nosotros estamos preveyendo el uso de trajes de bioseguridad y todos los requisitos necesarios. Para algunos lugares, algunos municipios que tengan en ese momento un riesgo moderado o riesgo bajo de contagio. Veremos si esto es posible. O también habrá otro grupo que va a hacer el seguimiento a la capacitación que se va a realizar a través de televisión y radio. Eso también ha explicado el tribunal. Para las poblaciones rurales que no tienen acceso al Internet o para aquellas que podrían tener acceso, pero ustedes saben como yo que hay analfabetismo digital. Tal vez puede ser que muchas personas directamente no puedan manejar un celular para tener una capacitación. Entonces va a haber capacitación por radio y por televisión. Esa también la tenemos que seguir, tenemos que hacer el seguimiento. Entonces, en su trabajo final, aquellos que elijan el seguimiento a la capacitación a jurados tienen que tomar en cuenta estas 3 modalidades de capacitación y decir, a ver, en radio y en televisión, esto se podría informar. Nosotros estamos construyendo recién estos formatos porque esto es nuevo. Esto no hubo nunca. Nuestros formatos se basan mucho en los formatos utilizados por la OEA, que es la que más experiencia tiene en observación electoral, adecuados a la realidad boliviana. Pero ahora esto no lo tiene nadie. Esto lo tenemos que ver nosotros y encontrar la manera de lograr nuestro objetivo, aún en medio de esta situación tan terrible y a través de estas 3 modalidades. Entonces, tiene mucho que ver el sentido común ahora, por eso hemos discutido con IMA y hemos creído que es muy importante que ustedes aporten y luego vamos a consensuar en un formato para que eso recoja realmente lo que necesitamos saber. Pero esto lo vamos a ir viendo el lunes, pero después vamos a tener una capacitación adicional cuando ya sepamos todas las reglas del tribunal y tengamos toda la información disponible para planificar exactamente cómo va a ser nuestra observación. En el caso del DIREPRE vamos a tener que estar también en algunos lugares de manera presencial y en otros solamente de forma remota. Está el primer simulacro de la mañana, está el conteo, el cómputo oficial más bien en la tarde, que en realidad ese es el segundo simulacro. En fin, hay muchas cosas que tenemos que ir viendo. Acuérdense de la exposición de Gustavo Villamil, que ha sido excelente. Entonces piensen, en base a toda esa información que tenemos, ¿qué podemos observar? ¿Cómo podemos observar? ¿Ya? ¿Qué dificultades podríamos tener también y cómo las podríamos resolver? Y en cuanto al padrón, ahí habrá que ver cuántos jóvenes que cumplen 18 años hasta el 6 de septiembre han sido incluidos, si son más de la zona urbana o son más de la zona rural, cuántos cambios de domicilio, cuántos al final, cuando se entregue el padrón antes de las elecciones, seguramente un día antes, finalmente, ¿cuántos han sido habilitados? Nosotros tenemos un dato de antes de la cuarentena, de cuántos estaban, en uno de nuestros reportes está, de cuántos inhabilitados habían. Por ejemplo, Santa Cruz tenía en ese momento más de 41,000 inhabilitados. Y según la información del Tribunal Departamental, solamente se recibieron como 179 o algo así solicitudes de habilitación.
Eso es poquísimo, ¿no es cierto? Pero no podemos decir nada todavía porque todavía el padrón está en procesos de conformación. Pero al final tendremos que ver, de esos 41.000, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, ¿cuántos finalmente fueron habilitados? ¿Y cuántos no? ¿Y cuáles fueron las razones? No es solamente ver las listas, sino hay que analizar la información que estamos encontrando y encontrar las causas, posibles causas que podamos exponer. Entonces, esto lo tienen que ver ustedes con mucha calma, tienen que revisar toda la información que les hemos dejado, tienen que analizar qué es lo que pueden hacer y luego nosotros vamos a organizarnos y mejorar nuestros formatos con la idea de conseguir de la mejor manera lograr nuestros objetivos. Creo que hasta aquí estamos bien por hoy. Si alguien más tiene algo que decir.